Hola, un saludo para todos. Vamos a continuar con el estudio de los episodios del Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden que tenemos que formar nuestra fe para que sea más madura y debemos estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica. Es una de las debilidades que tenemos como iglesia, que no nos formamos y no conocemos nuestra base, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso vamos a continuar formándonos en este paso tan importante que tenemos en Dios es tu mundo, que es fortalecer nuestra fe para ser católicos y cristianos más de convicción que de tradición, y que podamos encontrar respuestas a tantas preguntas. Casi todas esas preguntas que nosotros nos hacemos las encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestra fe es una fe muy importante, es una fe que siempre está fundamentada con certeza en la tradición y en los escritos bíblicos, y está muy bien explicada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Que no sea la pereza lo que haga que nosotros nos pasemos a otra religión y hagamos apostasía y nos vamos en un pecado tan grave como es, porque muchas veces nosotros no seguimos a la iglesia en su fondo, sino que nos fijamos en la forma, que es en el sacerdote que es mala gente, en por qué no me dieron el divorcio, en por qué es muy larga la preparación para tal cosa, en otro tipo de cosas que no son el fondo, y nos fijamos más en la forma. Nosotros no seguimos sacerdotes, nosotros no seguimos a un papa, nosotros no seguimos a un obispo. Ellos son enviados para dirigir, coordinar y organizar la iglesia. Nosotros seguimos a Jesús, a los apóstoles, la tradición y la Biblia. Por eso tenemos que tener claro nuestra fe, nuestra convicción, para poder tener nuestra fe tan firme que no nos la vaya a dañar una persona que haya sido parte o que esté dentro de la iglesia. Recuerde que todos somos pecadores, recuerde que todos somos proceso en santidad, y nos lleva a que nosotros cometamos errores. Por eso no podemos poner nuestra fe en una persona, porque si ponemos nuestra fe en una persona, cuando ella se equivoque, entonces nuestra fe va a caer. Y nosotros tenemos que tener una fe tan fuerte para que cuando esa persona que me guíe caiga, yo también pueda ser un bastón y una mano para levantar. Vamos entonces a continuar nuestra guía del Catecismo de la Iglesia Católica, y estamos explicando el credo parte por parte, y hoy nos toca algo muy interesante que yo creo que cada uno de ustedes no sabe qué significa, y es en la parte que dice: creo en la comunión de los santos. Yo creo que todo el mundo se imagina a todos los santos recibiendo la comunión, y esa no es la certeza de lo que significa yo creo en la comunión de los santos. Vamos a mirar el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 5, lo podemos encontrar en el numeral 946 en adelante. Vamos a encontrar la comunión de los santos, y aquí en el 946 dice: ¿qué es la iglesia sino la asamblea de todos los santos? La comunión de los santos es precisamente la iglesia. O sea que la iglesia menciona a santos a todos sus miembros, porque todos estamos buscando la santidad. ¿Y en dónde se reúne toda la asamblea para unirnos en oración? En la Eucaristía. Y ahí va un apunte importante, y es que yo creo que donde hay más de dos reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces, los sacramentos son fundamentales en que haya asamblea de todos los santos para que se haga presente Él ahí. Donde hay más de dos o tres reunidos en su nombre, ahí estaré. Y en esa asamblea que hace la iglesia, que es la asamblea de los santos, es más que la Eucaristía, donde todos nos reunimos con una intención, todos los santos de la iglesia, y dos o más reunidos en su nombre es lo que permite que haya consagración, que esté presente en la Eucaristía. Vamos a mirar que también dice lo siguiente:
pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia. Todos los sacramentos de la iglesia, ustedes van a ver que tiene que haber asamblea, que tienen que haber más de 2 reunidos en su nombre. Por eso tienen que haber 2 testigos, por eso tiene que haber presencia de más de 2 personas para que el sacramento se haga efectivo. Si no hay más de 2, no hay asamblea, no está la comunión de los santos. Vamos a mirar una cosa en el 948. La expresión comunión de los santos tiene pues 2 significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas, santa, y comunión en las personas santas. En las cosas santas estamos hablando de todos los beneficios y todos los sacramentos. Todos los sacramentos están en común unión. Es un regalo para toda la asamblea, no para una sola persona. Y dice algo interesante: Santix, lo que es santo para los que son santos, es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones ante la distribución de la comunión. Es muy importante que entendamos que cuando se hace la consagración en la liturgia, en la comunión, se debe de estar la asamblea de los santos, lo que es santo para los que son santos, y es lo que santifica o lo que genera la presencia de Jesús en la Eucaristía. Vamos a ver esta parte interesante. Los fieles, santi, se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, santag, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo, koinonia, y comunicarla al mundo. La base fundamental de los sacramentos es la Eucaristía, y la base fundamental de que estábamos hablando ahora, donde está la comunión de los santos, donde hay más de uno reunidos en su nombre, está Él ahí presente, es la consagración, es la elevación, en donde lo santo para los que son santos, y es la comunión y el hecho de que nos envían a comunicarlo a todos los demás. Hay varios tipos de comunión de los santos. Uno es la comunión en la fe, y lo encuentra uno en el 949. Dice: la comunión en la fe de los fieles es la fe de la iglesia, recibida de los apóstoles, un tesoro de vida que enriquece cuando se comparte. Debemos de tener común unión y compartir nuestra fe. Cuando nos envían a proclamar el Evangelio, cuando nos confirman, también hace parte de esa comunión de los santos, en donde en esa asamblea recibimos el don del Espíritu Santo para transmitir nuestra fe. Está la comunión de los sacramentos, que es el fruto de todos los sacramentos, pertenecen a todos y son de todos. No es para una sola persona, es de todos y pertenecen a todos en común unión. El sacramento, los sacramentos son un regalo de Dios para todos los fieles, no para uno solo. La comunión de los santos, en la comunión de los sacramentos, el nombre de comunión puede aplicarse a cada una de ellas, porque cada uno de ellos nos une a Dios. Pero este nombre es más propicio en la Eucaristía de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación, que es lo que le venía diciendo ahorita. Y en el 951 nos comenta la comunión de los carismas, y esto es muy importante, porque los carismas son los dones que nos da el Espíritu Santo, y esa comunión de los dones es que todos nos recibimos dones del Espíritu Santo, pero no son para nosotros, es para compartirlos en común unión, es para todos los demás. Ahí lo dice muy claro, vea. En la comunión de la iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles
para la edificación de la iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para un provecho común. Y lo tenemos en la primera de Corintios 12:7. Tenemos otra comunión de los santos, es todo lo que tenían en común. Todo lo tenían en común. Y esto es algo muy interesante, que es muy bonito, pero que hemos perdido, y donde los católicos estuviéramos guiados por comunión de los santos sería maravilloso, porque todos los bienes de los católicos y cristianos son para el servicio del bien común, para ayudar al necesitado, para compartir con el dolido, para guiar y ayudar al enfermo. Nosotros estamos llamados a compartir lo que tenemos. Tristemente, ¿qué pasa con los católicos de hoy? Que incluso en nuestra familia le hemos enseñado, si no es con nosotros, no ayuden. Si no es de los de la familia, no ayuden. Pero es que ya mi familia es la iglesia, todos los bautizados. Esos somos nuestra familia. Y la familia ya es la iglesia. Jesús mismo lo dijo cuando estaba predicando y llegó María con sus hermanos, con su familia, y le dicen: Señor, llegó tu madre y tus hermanos. Y él dice: quien me escucha y quien me sigue son mis hermanos y mi familia. No hay una discriminación ni un trato especial. Todos somos una comunidad, comunión de los santos. Y dice aquí: todo lo que posee el verdadero cristiano debe ser considerado como un bien común con los demás, y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la misericordia del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. Ojo, creo que estamos fallando en ese puntico. Hay que tener cuidado con eso. No a la codicia, a la avaricia, al egoísmo. Los católicos compartimos, ayudamos, damos la mano. En el 9:53 dice la comunión de la caridad, y es en la comunión los santos. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Todos estamos por todos. Y acá hay una cosa bien interesante: lo bueno que haga uno nos suma a todos, y lo malo que hagan los demás nos afecta a todos. Y se lo voy a leer porque a veces la gente, cuando yo enseño, cuando hay clases, dice que no les parece justo, y es que somos uno solo, somos un cuerpo, y somos la iglesia, y Jesús es la cabeza. Por lo tanto, lo que haga uno beneficia a todos, o lo que haga mal uno nos hace daño a todos. Y mira que ahí lo dice, aquí dice muy claro: si sufre uno de los miembros, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, nosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. 1 Corintios 12, 26, 27. La caridad no busca sus intereses. El menor de nuestros actos hechos con caridad repercute en beneficio de todos, en esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se fundan en la comunión de los santos, como también todo pecado daña a esta comunión. Para que lo tengamos claro, tenemos algo muy importante en el numeral 954 que nos dice lo siguiente: todos, sin embargo, aunque en un grado y modo diverso, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo, y contamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos todos entre sí y con Él. En el 9:56 nos dice algo bien interesante. Esta comunión de los santos nos permite a nosotros interceder por los demás. Nos permite a nosotros interceder por los vivos e interceder por los muertos, y le permite a los muertos interceder por los vivos. Esto es muy interesante en la comunión de los santos. Cuando yo digo creo en la comunión de los santos, estoy diciendo creo en esa intercesión que puedo hacer por mi hermano, por mis hijos, por otra persona. Yo puedo orar por otros y Dios me escucha.
y otros pueden orar por mí. Por eso el Papa siempre dice, oren por mí. Por eso en la iglesia hay un pedacito donde decimos, oramos por el Papa. O a veces cuando hacemos el rosario, nos dicen, vamos a hacer un Padre Nuestro por el Papa, por nuestro párroco. Por eso hacemos Eucaristías por los muertos. Por eso hacemos Eucaristías por los vivos. Por eso hacemos Eucaristías en un cumpleaños. Por eso nosotros podemos orar entre nosotros para apoyarnos. Lo dice aquí en el 956, dice, la intercesión de los santos, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad, no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Y acá hay algo muy interesante, se dice que rezar el rosario es un buen negocio cuando rezamos por nuestros muertos que están en el purgatorio, porque si estás en el purgatorio, sabes que ya te salvaste y estarás ante Dios. Y si yo rezo por ellos para que salgan del purgatorio y sean perdonados su pecado, cuando ellos estén santos y en presencia de Dios, ellos van a interceder por nosotros. Y dice algo bien interesante. Dice, esto lo dice Santo Domingo de Guzmán, dice, no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente durante mi vida. Y también lo dice Santa Teresita del Niño Jesús, dice, pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Los santos pueden interceder por nosotros. Es algo muy interesante, por eso nosotros le pedimos a los santos, porque ellos pueden interceder por nosotros. Eso significa, creo en la comunión de los santos. Y nosotros podemos interceder por los vivos y podemos interceder por los muertos, los que están en el purgatorio. En el 957 dice lo siguiente, la comunión con los santos, no veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la iglesia en el Espíritu se vea reforzada para la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como una fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Y acá encontramos algo bien especial, y es lo que le estaba diciendo de la comunión con los difuntos, porque somos santos tanto los que mueren como los que estamos en esta búsqueda. Y dice el 958, para que quede claro lo que estaba diciendo. La comunión con los difuntos. La iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión, de todo el cuerpo místico de Jesús, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones, pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vayan libres de sus pecados. Y ahí vamos a citar la segunda carta de Macabeos 12:45, que nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarlos, sino también hacer eficaz su intersección hacia nuestro favor, que es lo que estábamos hablando ahorita de cuando rezamos el rosario o rezamos por los que están en el purgatorio. Y vamos a mirar entonces en la Biblia, vamos a leer esa de Macabeos, que dice lo siguiente para que terminemos y nos quede claro que está bíblico y que está en la segunda de Macabeos, pero no lo voy a leer del 45, sino que lo voy a leer del 43. Si lo miras desde el 38 vas a ver el sacrificio por los muertos, donde Judas, después de reorganizar el ejército, encuentran que algunos de ellos tenían otros dioses dentro y ellos habían muerto, entonces habían entendido que habían perdido a esos porque habían abandonado a Dios y que habían pecado. Entonces él pide que se haga sacrificio por ellos para el perdón de sus pecados. Los judíos siempre lo han creído, que podemos orar por los muertos. Está en el Antiguo Testamento y lo ha dicho Jesús también. Pero dice aquí lo siguiente en el 43.
Segunda de Macabeos 12:43, para terminar. Después de haber reunido entre los hombres cerca de 2000 dracmas, los mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, orando muy hermosa y notablemente, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas, considerando que los muertos, los que mueren piadosamente, les están reservada una magnífica recompensa, se trataba de un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio a favor de los muertos, para que se quedaran librados del pecado. Nosotros podemos orar por los muertos y hacer ese sacrificio de la Eucaristía por el perdón de sus pecados, y nosotros podemos hacer ayuno por los muertos, nosotros podemos hacer el rosario por los muertos para que purifiquen sus pecados y lleguen a Dios. Y ellos, cuando sean santificados, pueden orar por nosotros. Ese es el punto especial cuando nosotros decimos: creo en la comunión de los santos. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Espero que hayan aprendido un poco más sobre lo que es nuestra fe y que cada vez tengamos más certeza para que tengamos una fe más fuerte y tengamos una gran convicción de lo que esperamos. Hasta luego, que Dios los bendiga.